Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y hacemos contacto en este momento ya con el doctor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre este pedido de destitución para los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Una pugna que se reaviva tras el regreso de ellos, luego de ser destituidos por parte de la Asamblea Nacional, tras la decisión de un juez de la Concordia. Doctor Almeida, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, un gran abrazo a toda la inmensa audiencia de FM Mundo, a usted también, gran periodista. No hay ninguna pugna, lo que hay es incumplimiento de las normas legales y constitucionales, un irrespeto total por parte del señor Ulloa, que se ha creído dueño del Consejo de Participación Ciudadana y del gobierno que lo auspicia, para justamente creer que en base a sostener el Consejo de la Judicatura pueden manejar todas las cosas a diestra y siniestra. Si usted me invita, en cualquier momento puedo estar en su canal de radio para mostrarle toda la evidencia cómo se acaban de llevar 124 millones de dólares, auspiciado por el señor Ulloa. Pero lo que pasa en este caso de lo que usted me pregunta, nuestra comparecencia a la Corte Constitucional es justamente por el incumplimiento que tiene, pues, y no lo ha hecho el señor Ulloa, más los 3 de la mayoría del Consejo de Participación, primero porque están destituidos y segundo porque nunca quisieron nombrar al presidente de la Judicatura, siempre engañaron, mándeme otra terna, y por último le dicen, oiga, ya está rechazada la 4ª terna, mándeme otra 5ª. Entonces, sobre eso es que la Corte tiene que resolver, y más de eso, pues nosotros, yo como abogado viejo que soy, y algo de experiencia, hemos presentado ese amicus curiae, en la cual también le hacemos conocer a la Corte Constitucional del avasallo total de ese juez de la Concordia, que tiene que ver mucho con esto, en sostener la Judicatura como una especie de poder para avasallar conceptos de la patria ecuatoriana. Y es algo que no se ha entendido desde el inicio, como no creo que esto tenga precedentes, y es el hecho de que luego de un juicio político con las características que tuvo, independientemente del tipo de mayorías que se manejen dentro del legislativo, pero hubo una destitución, una sanción con destitución, en este caso de los 4 consejeros, llegó un juez de la Concordia y les dejó sin piso. ¿Qué pasó allí? ¿Hay precedente de esto? Es algo sin precedentes, usted mismo lo ha dicho. Lo conozco a usted muchísimos años, desde muy joven, todavía está joven, pero estaba siempre en el poder legislativo, y usted sabe que la decisión del Parlamento ecuatoriano, que es política, no jurisdiccional, que no tiene nada que ver con la otra cosa, es una decisión de otro orden. Sin embargo, lo cual, el poder que tiene el señor Ulloa con el señor del presidente del Consejo de la Judicatura, es lo que han hecho este tipo de cosas, conceptos de la protección que no abarca este tipo de cosas, pues la Corte Constitucional ha dicho ya en varias sentencias que cuando es asunto de orden político hay que atenerse a las decisiones de orden político, porque las decisiones de orden político del Parlamento no son judiciales ni jurisdiccionales, son políticas. ¿Y qué hace en consecuencia de eso? De que el tipo sea sancionado, sacado, pero de ninguna manera encarcelado, ¿no? Esas son las diferencias, mi querido amigo. ¿Y cómo se sienten ustedes el momento que ingresan a la asamblea? Les hicieron poner inclusive una placa allí, seguramente la leen o la pasan viendo todos los días, después de esta decisión de un juez, como le decía hace un momento, y creo que en eso coincidimos algunos, esto no tiene precedentes. No obstante, ya el tema está allí, el Consejo de Participación Ciudadana está allí, como usted mencionaba también, han mandado a devolver la 4ª terna. ¿Se lee o cuál es su lectura respecto de lo que ocurre entre el Consejo de Participación y la administración actual del Consejo de la Judicatura? ¿Hay algún acuerdo, quizá? Hay un acuerdo y un concierto de que el señor Ulloa, destituido más los 3 que están destituidos, los hace regresar el juez de la Concordia, protegidos por el presidente del Consejo de la Judicatura y el señor Morillo, y de esa manera pues siguen gobernando arbitrariamente. Esto usted debe de recordarse, no tiene precedentes en la historia de la patria ecuatoriana, ni en ningún otro país. No puede ser, nunca puede ser. Esperemos que la Corte Constitucional no se deje influenciar ni por el señor Aparicio Caicedo, ni por nada de esto,
pues la Corte del Ecuador está siendo vista como una de las buenas cortes que hay en Latinoamérica, después de Colombia, que es una gran corte, ¿no? Esperemos que ponga orden, pero orden de verdad. Esto tiene que poner orden de verdad. Nosotros hemos comparecido solo como amicus, no estamos haciendo ninguna otra influencia más de que el amicus quiere decir amigo de la Corte, que le proporciona información. ¿Qué hemos enviado ahí? El acta de destitución, las arbitrariedades de la primera terna, la segunda, la tercera, cuarta y quinta, que la están pidiendo recién, del Consejo de la Judicatura, el incumplimiento que hace esta Corte, este Consejo de Participación Ciudadana, manejado por las inmoralidades en el negociado, y lamentable que el gobierno nacional los proteja. Bueno, les está pagando ahora con este gran perjuicio al Filambanco de liquidación, que usted sabe es estatal, en la cual pues un señor Ceballos se está llevando con el señor Ulloa, que es el abogado, y aquí está la documentación. Si usted tiene la oportunidad o desea invitarme, yo puedo concurrir para mostrarle todas las evidencias que están aquí en los juicios que se han dado en el Ecuador. La bicoca de 124 millones de dólares. Y aquí el gobierno, ¿qué dice? Se hace de la vista tuerta, o qué mismo, o simple y llanamente no hay que pagarle, pero también hay que encarcelarlos, porque le están ocasionando al erario nacional un gran perjuicio. Se han incluido en este amicus curiae respecto de la acción extraordinaria de protección. ¿Harán algún tipo de causa común, si se quiere el término, o alianza, no sé, con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que está en la misma línea de pedir la revisión de la sentencia, del no cumplimiento de la sentencia? No hay ninguna coincidencia, bueno, no hay ningún acuerdo, pueden ser coincidencias. Cuando se defiende la verdad, simplemente se dice la verdad. Ya no es justo que a la Corte la sigan avasallando. Pues mire, por primera vez en la vida, usted debe recordarse por qué crearon el Consejo de la Judicatura, que era presidido por el presidente de la Corte Nacional o el presidente de la Suprema. Era una especie de ala administrativa, para que no falte el papel, no falten los tónders, no falten los servicios higiénicos limpios, hay edificios buenos, el aire acondicionado. En otras palabras, atenciones administrativas. Pero se ha convertido este Consejo de la Judicatura en un super juez de dominación, de chantaje, de presión, de negociados. Por eso el embajador de los Estados Unidos tiene razón cuando dice jueces y fiscales. Yo le agrego, es el Consejo de la Judicatura el responsable, y ellos deben de saberlo. Entonces, no hay precedentes. Al presidente de la Corte Suprema o Corte Nacional lo sacaron. ¿Para qué? Para demostrar el poderío de ellos, y que ellos son los que mandan en este gran negocio de la justicia en el Ecuador. Eso tiene que acabarse, mi querido amigo. Por eso es que el Poder Judicial tiene que ser totalmente independiente. El doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ha identificado cada uno de estos 4 momentos en los que de alguna forma se regresó, se devolvió, rechazó, en este caso también la última por falta de consenso, se devolvió la cuarta terna enviada para el Consejo de Participación Ciudadana para que se pueda designar al delegado de la Corte Nacional de Justicia en el Consejo de la Judicatura, quien preside ese organismo precisamente. En estos 10 meses ha identificado y ha dicho que hay una acción organizada en cada uno de los momentos, con distintos argumentos, con distintas motivaciones. Se ha rechazado o devuelto la terna. ¿Hay una acción organizada, como la menciona el doctor Saquicela? La primera pregunta, y la otra es lo que mencionaba hace un momento. ¿Van a hacer algún tipo de causa común en este sentido? ¿Han hablado con el doctor Saquicela? No hemos hablado, yo no he hablado con él, ni no hay necesidad de hablar, y cuando se lo haga tendrá que hacer públicamente, porque entre los poderes del Estado siempre habrá que conversar. El tema es que ya esto es un avasallo total. Entonces, si a la Corte le hacen ese tipo de cosas, la justicia entonces en el Ecuador ya no es justicia, mi querido amigo, no es justicia. Por eso es que usted ve cómo sacan, como han dicho, a mí no me consta, narcotraficantes, asaltantes, que ni sé cuánto, criminales y todo eso. Ellos lo han dicho. Sin embargo, de lo cual resulta que cuando hay este tipo de acciones se hacen de la vista tuerta. Entonces, ese es el problema. Les interesa el negocio, mi querido amigo. Por eso es que el señor Ulloa está llevándose de Filambanco 124 millones de dólares con esta familia de allá de Manabí.
y solo por el hecho de que en algún momento el Filambanco estatal le contestó algo y demanda al Estado para que le dé primero una sentencia de 22 millones y después con intereses muertos y heridos llega a 124. Eso es un escándalo terrible. Ese es el negociado que tiene que salir, la inmoralidad que tiene que salir de la función judicial y también de el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, dentro del Consejo de Participación Ciudadana existen otros consejeros. Existe una minoría que, por ejemplo, en el último momento, en la devolución de la cuarta terna, cuando no hubo consensos, ni siquiera estuvieron en la sesión, al menos para oponerse, al menos para hacer algo de contradicción respecto de lo que se estaba presentando ese momento, de lo que se estaba actuando. Los tenemos. Es que no podemos borrar una cosa, mi querido amigo, porque ellos fueron destituidos. Y por lo tanto, si los otros que también estaban enjuiciados y que de una u otra manera el Parlamento los salvó, digamos, por de menos, o al menos los separó de no destituirlos, entonces, ¿cómo le van a hacer caso a alguien destituido, mi querido amigo? Un juez peregrino ordinario no puede ordenar contra un poder del Estado. Pero lo otro es quedarse pintados y dejar las sillas vacías sin que tengan opción a decir absolutamente nada. Tienen que tener una representación. Vea, si resulta que se supone que representan a los ciudadanos. Es que no puede ser, pues, amigo, como que convoque un expresidente de la República, ya no siendo presidente de la República, diga, hagamos esto. La gente tiene que no hacerle caso. Ese es el primer concepto. No conozco los entretelones de ellos. Por ahí vi una información en algún periódico digital en la cual dice que 2 de ellos están en campaña electoral y que han pedido licencia, y la otra persona creo que estaba enferma en esos días, pero no tenía por qué ir, mi querido amigo, porque ellos no tenían por qué convocar. Engañaron a la majestad de la justicia de nuestro país. No puede ser, porque el señor... Pero la posición más cómoda suena no ir y no hacer nada. Oiga, mi querido amigo, es como que usted lo vayan a sentenciar, un juez que no sea un juez. No puede ser, eso es ilegal. Entonces, bueno, yo no sé por qué hayan ido o no hayan ido ellos. Estamos elucubrando. No conozco los entretelones, lo que sé es que están destituidos 4. Y nosotros le hemos agregado la destitución a la Corte Constitucional para que ellos resuelvan. Vamos a ver si la Corte Constitucional está a la altura de lo que debe ser una Corte Constitucional de un gran país como el Ecuador. Y con esto termino. Doctor Almeida, ¿saben y están conscientes que en las condiciones en las que estamos ya en un proceso de campaña, usted mismo nos ha recordado que algunos de ellos están ya en franca campaña electoral, Consejo de Participación Ciudadana, quién sabe si pueda subsistir más adelante, pero en cuanto al presidente del Consejo de la Judicatura, al delegado de la Corte Nacional de Justicia, prácticamente la suerte está echada y seguramente Murillo se quedará allí hasta que termine sus funciones de encargo. Eso es lo que quiere el gobierno. Eso es lo que quiere el señor Aparicio Caicedo, el señor presidente de la República. ¿La Corte Constitucional podrá resolver eso? Y lo ¿O los tiempos no dan? ¿La Corte Constitucional podrá resolver eso o definitivamente los tiempos no van a dar? Por eso es que le digo yo, si la Corte Constitucional nuestra tiene el valor de cumplir con la ley y la Constitución y con su propia sentencia, debería destituir los estos que incumplieron y proceder como deba proceder, o encargar al señor unos que tenían ellos, que no sé cómo podrían reversar una sentencia, pero ellos son los que pueden interpretar, a Román, no nosotros dice en este momento. A Román, dice usted. No, yo no estoy diciendo, sino que estoy comentando de que podría ser una alternativa, pero le digo yo a usted, ¿cómo puede reversar una sentencia que ellos mismos la hicieron, en la cual pedían que nombren? Ese es el problema. Ahora, podrían encargar una alternativa hasta tanto esto. No sé, es decisión de ellos. Un enredo jurídico supremamente complicado que se viene para el Consejo. Debe ser moral, nada más. Doctor Almeida, gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo a todos los oyentes de FM Mundo. FM Mundo, sí, la radio de las noticias. Gracias, doctor Luis Almeida, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre este pedido de destitución para los 4 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, quienes han sido parte también de la cuarta devolución de una terna a la Corte Nacional de Justicia. Sobre el futuro de quien preside el Consejo de la Judicatura, aún nada está dicho. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.